Cordial saludo. La siguiente presentación es una actividad propuesta por la asignatura Tópicos de Historia de las Matemáticas. Esta presentación está desarrollada por estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional. Nosotros somos el grupo 3 y este se conforma por la compañera Nicole Estefanía Rincón, Wendy Wilches y Sebastián Díaz. En esta presentación abordaremos el concepto histórico de función en las matemáticas. Tenemos que precisar que en la Edad Antigua no existía una idea abstracta de variable y las cantidades se describían verbalmente o mediante gráficos. Implícitamente se empieza a desarrollar el concepto de función. Pero bueno, aquí debemos tener en cuenta también que las operaciones son las primeras funciones que van a empezar a aparecer en las civilizaciones antiguas. Pero ¿quiénes son estas civilizaciones antiguas? Principalmente destacaremos dos. Nos vamos a encontrar con los babilonios y los griegos. Los babilonios crearon dentro de su civilización, tenían tablas de números que representaban resultados de operaciones como suma, multiplicaciones, divisiones, acerca de cuadrados, cubos, raíces cúbicas y cuadradas. Pero además de ello se destaca las fórmulas de la suma de los primeros números y de los números pitagóricos. También se hicieron avances en la geometría. Debemos tener en cuenta que en estas primeras civilizaciones todo se hacía con aspectos físicos, es decir, con la medida de los astros, y además es donde se empiezan a relacionar entre comillas variables o elementos en el desarrollo de este concepto, en donde a cada elemento le era asignado mediante el dibujo de la tabla algún otro elemento. Se empiezan a gestar las relaciones, que es un principio intuitivo del concepto de función. También es de destacar que los antiguos griegos hacían estas mismas tablas, en este caso con la medición de los triángulos, lo que conllevó a crear las primeras calculadoras, entre comillas, que contenían las medidas de los segmentos de los triángulos, en este caso rectángulos, que posteriormente servirían para la definición de las funciones trigonométricas actuales. El concepto de función en la Edad Media se conoció por los metornianos, nombre dado a un grupo de académicos medievales de la Universidad de Oxford. Entre ellos está Thomas Pratt Ward. Nació en el año 1290 y muere en el año 1349. Fue un filósofo inglés del siglo XIV. Fue procurador de la Universidad de Oxford y fue precursor de la investigación científica de la introducción de las matemáticas como método fundamental para ello. En una de las obras escritas por Thomas, hace una relación con la regla que determina la dependencia entre la fuerza de resistencia y la velocidad de un cuerpo cuando la fuerza varía en relación con la resistencia. En este aborda el concepto de función de potencia. En esta obra, él dice que cuando la fuerza es mayor que la resistencia, la velocidad depende de los cocientes de ambas magnitudes, y cuando es igual o menor no se produce movimiento. Para esta conclusión, Thomas utilizaba la idea de proporción, dejando de lado el término tradicional escolástico de comparación. De esta forma consideraba que elevando al cuadrado el cociente de la fuerza y la resistencia, se produce una duplicación de la velocidad y a la inversa. Estas ideas fueron seguidas por Nicolás de Oresme y otros autores medievales, aunque no fueron realmente elaboradas en un sentido pleno matemático y del cálculo hasta el siglo XVII. No obstante, se desarrollaron en una cáustica lógica en la física. Hay que tener en cuenta que las posibilidades del cálculo que tenían en su época, pues aun cuando fueron pioneros en sus métodos, todavía eran muy limitados antes del álgebra en el siglo XVI. Otro matemático que dio aporte al concepto de función fue Nicolás de Oresme. No se precisa el día que nació, pero se sabe que nació en el año 1323 y fallece el 11 de julio de 1382. Fue un economista, matemático, obispo de Normandía. En una de sus obras, él hace la exploración
de las reglas para manipular las funciones de potencia y es el primero que concibió la noción de potencias fraccionarias, enunciando las reglas para multiplicar y dividir proporciones en las que se encuentran exponentes enteros y fraccionarios. Establece en primer lugar las reglas para multiplicar o dividir expresiones racionales y después analiza las expresiones en las que se encuentran exponentes fraccionarios. Estudia cómo formular de modo más apropiado las expresiones irracionales. A continuación, anuncia las reglas para multiplicar o dividir una expresión racional y una irracional, y luego estudia las reglas generales para realizar esas operaciones con dos expresiones irracionales. Se trata de hacer el primer intento conocido para estudiar sistemáticamente las reglas operacionales para este tipo de expresiones matemáticas. La terminología de Nicolás de Oresme se refiere a adición y subtracción, probablemente porque piensa en las operaciones que deben realizarse con los exponentes para multiplicar y dividir expresiones elevadas a una potencia cualquiera. También proporcionó una regla para determinar la convergencia de una serie y hallar su suma, como también resolvió el problema de la suma de las series infinitas. Este sabio matemático tuvo la brillante idea de trazar gráficas de las variaciones observadas, tales como la velocidad, la variación de la temperatura, la variación de la intensidad luminosa y otros fenómenos de diversas índoles. Utilizaba las expresiones como longitud y latitud netamente para la representación de trayectorias de los astros, llevándolos a la representación gráfica. Oresme realiza innovaciones en la representación gráfica de una función, pero se interesa más por el área bajo la curva trazada por el estudio analítico de esta. Muchos historiadores de la matemática consideran que Oresme, con las palabras latido forarum, introdujo el germen de la idea de función. Bien, ahora les hablaré sobre el periodo moderno que comienza a finales del siglo XVI. Keynes, en 1989, señala que desde 1450 a 1650 se produjeron 4 sucesos fundamentales para el desarrollo del concepto de función. La extensión del concepto de número al de números reales e incluso a números complejos. La creación de la álgebra simbólica. El estudio del movimiento como un problema central de la ciencia. Y la unión entre el álgebra y la geometría. Ahora les hablaré sobre los matemáticos que aportaron al concepto de función. Entre ellos, Galileo contribuyó a la creación de la idea de función, ya que él introdujo lo numérico en las representaciones gráficas y expresó las leyes del movimiento. Otro matemático importante fue Descartes, quien desarrolló la idea de introducir una función en forma analítica. Él quería reducir la solución de todos los problemas algebraicos y de ecuaciones a un problema estándar y que le permitiera encontrar las raíces. Este matemático fue el primero en poner en claro que una ecuación en X y Y es una forma de demostrar una dependencia entre cantidades variables. Además, logró clasificar las curvas en mecánicas y geométricas. Las curvas geométricas eran aquellas que pueden expresarse mediante una única ecuación algebraica o de grado mixto, mientras que llamaba mecánicas a todas las demás curvas. Esta clasificación que realizó Descartes dio lugar a que Gregory realizara la distinción entre funciones algebraicas y trascendentes, logrando así que en el siglo XVIII se diera la siguiente definición explícita de función: una cantidad que se obtiene de otras cantidades mediante una sucesión de operaciones algebraicas o mediante cualquier otra operación imaginable. Ahora bien, en 1692, Leibniz fue el primer matemático en utilizar la palabra función,
usó esta palabra para referirse a cualquier cantidad que varía de un punto a otro de una curva, logrando así clasificar las curvas en algebraicas, que eran las representadas por una ecuación de cierto grado, y las curvas trascendentes, que eran las representadas por una ecuación de grado infinito o indefinito. Aquí se hace una aclaración, y es que se hace notar que Leibniz no utilizaba el concepto de función pues como lo entendemos en la actualidad, ya que para él una curva estaba formada por un número infinito de tramos rectos infinitamente pequeños. Continuamos con Euler, que en 1755 define función como una expresión analítica de la siguiente manera. La función de una cantidad variable es una expresión analítica compuesta de cualquier manera a partir de una cantidad variable y de números o cantidades constantes. Ahora bien, el concepto de función evolucionó, esto pues enriqueciéndose y cambiando pues su significado a partir de la controversia que se presentó entre D'Alembert y Euler sobre el problema de la cuerda vibrante, que era dada una cuerda elástica con extremos fijos, se le deforma de cualquier manera inicial y se le suelta para que vibre. Bueno, aquí el problema consistía en determinar cuál era la función o qué función describía la forma de la cuerda en cada instante. A partir de 1720 y hasta 1820 comenzó a desarrollarse una nueva disciplina cuyo objeto de estudio fueron las funciones. Adicional, Froude estudió el flujo de calor en cuerpos materiales, contribuyó a la evolución del concepto de función, y esto al considerar la temperatura como una función de dos variables, tiempo y espacio. Además, pues él conjeturó esto, pero pues matemáticamente no fue posible probarlo, ya que pues debía desarrollar una función dada en un intervalo apropiado mediante una serie trigonométrica. Bueno, para finalizar, damos dos conclusiones. La primera es que durante alrededor de 3700 años se trabajó con objetos matemáticos que solo llevaban implícitos el concepto de función. De estos 3700 años, fueron necesarios 300 para la formación y el desarrollo del concepto de función como tal, el que inicialmente surgió en relación pues, con problemas del cálculo y del análisis. Y a continuación, como se puede evidenciar, un cuadro que se resume la evolución de las definiciones de función en los últimos 3 ciclos. Muchas gracias.